entonces iniciamos nuestra reunión. Mi nombre es Jorge Jaramillo y soy, pues me presento primero de manera muy rápida, soy docente asistente en el programa de Ingeniería Multimedia en la Universidad Militar y docente investigador en todo el tema de utilización de tecnologías en la educación. Esa ha sido mi pasión por muchos años y pues ahí sigo trabajando en ese tema y creo que esa fue una de las razones por las cuales el tema de virtualidad me convocó así para poder trabajar en este sentido el día de hoy. Bueno. ¿Podríamos darles el espacio para que se presenten en el stand-up? Sí, perfecto. Entonces, sí, nos presentamos entonces cada uno. Sí. Por favor, Claudia. Ladies first, amén. Gracias. Bueno, mi nombre es Carolina Mejía, yo soy docente titular en la Universidad de AR, pero también soy la directora del Departamento de Sistemas allí, específicamente de la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales. Entonces digamos que ese ha sido mi foco. Estoy coordinando 2 programas de posgrado, una especialización en gestión de sistemas y tecnologías de la información en la empresa y la maestría, que es una maestría en gerencia de sistemas de información y proyectos tecnológicos. Bueno, mi nombre es Claudio Camilo González, soy decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. La escuela tiene 14 programas en niveles de tecnología, ingeniería, especialización y maestría. Vengo trabajando asuntos de virtualidad, de educación ITID hace más o menos unos 8 años y con la Universidad Nacional Abierta a Distancia llevo 4 años vinculado. Muchas gracias por la invitación. Sí, mi canal, director de la revista. Bueno, muy bien. Entonces el tema de nuestro debate para el día de hoy, educación virtual, un cambio de paradigma educativo, es nuestro centro de trabajo. Entonces iniciamos con nuestra primera pregunta, que dice lo siguiente: la metodología de educación virtual viene imponiéndose a nivel global. Esto pues creo que todos tenemos total conocimiento de esa emergencia, de esa cantidad de elementos que hemos visto a nivel tecnológico en la utilización de todo este tipo de herramientas y tecnologías, con un nivel de cobertura cada vez más alto en la educación para el trabajo e informal. Digamos, bajo ese primer contexto de la pregunta, se ha observado un crecimiento mucho más fuerte en la parte informal o educación para el trabajo, que también le mencionan en muchos espacios con esa denominación. Desde el punto de vista de cada uno, ¿qué elementos creemos hacen falta en los programas formales, de pregrado o posgrado, para lograr tal vez ese mismo posicionamiento que ha tenido la educación virtual en temas informales? Sí, claro, con la pregunta. Ok. ¿Quién? ¿Quiere empezar? Por favor. ¿Quién inicia? Todavía tenemos esa vieja costumbre. Bueno, Carolina Mejía, con respecto a la pregunta, pienso que para que pienso más que es un tema de paradigma un poco, el tema de que no podamos, de que nuestros programas virtuales como tal sean más para contextos más informales que para los mismos contextos formales. De hecho, dentro de nuestro contexto en la universidad nosotros tenemos pues varios programas desde la parte formal. ¿Y qué es lo que nosotros garantizamos? Nosotros garantizamos el desarrollo de las mismas competencias que tenemos en nuestros programas presenciales dentro de nuestros contextos virtuales. Eso es una de las primeras partes que nosotros tenemos. También el tema de la población objetivo. Hay que identificar muy bien la población. Una cosa es la gente o las personas que están accediendo a la educación presencial, otras son las que están accediendo a la educación virtual, que son precisamente personas que de pronto tienen temas laborales, que también hay personas o estudiantes que son recién egresados y prefirieron pues tomar esa metodología, pero generalmente son personas o que tienen unos temas laborales o que tienen unos temas personales que
les impiden un poco el tema de trasladarse. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, nuestros programas formales, pues tienen que ofrecer un poquito de flexibilidad, en ese sentido, flexibilidad, sin eliminar el tema de garantizar el desarrollo de las mismas competencias en cualquiera de las dos modalidades. También un poco el tema cultural, o sea, pensar que no podemos llegar allí, pues es más bien un tema cultural que estamos como realmente identificar que sí, son programas que funcionan, son programas que hay que sensibilizar a la población de que efectivamente funcionan de la misma manera. De hecho, se tiene el pensamiento de a veces, hay estudiantes que de hecho se inscriben en nuestros programas pensando que son quizá más sencillos de abordarlos cuando no es así. Eso es un error, hay que desarrollar ciertas competencias que les permitan realmente trabajar esos programas. Entonces, otro de los elementos es precisamente el desarrollo de competencias en cuanto a el aprendizaje autónomo, es otro elemento que hay que desarrollar en ese grupo de estudiantes. Bueno, le doy la palabra para que continúe. Gracias. Claudio Camilo González, bueno, yo quisiera abordarlo más bien por el asunto de sociedad, es decir, yo creo que elementos importantes desde el punto de vista de política pública nos faltan mucho. Si no tenemos políticas públicas que fomenten y fortalezcan la educación virtual y a distancia, pues indudablemente allí tendremos una gran cantidad de inconvenientes tratando de convencer al mismo Estado de que la educación virtual no es un asunto de futuro, sino que es un asunto de presente. Conocemos en otras partes del mundo universidades con más de 1 millón de estudiantes. En Colombia, la más grande, que es la UNAD, en temas de virtualidad, apenas tiene cerca de 75.000. Es decir, estamos también con unas tasas de cobertura de la educación superior supremamente bajas, que hoy no sobrepasan el 50%. Es decir, las necesidades existen y las oportunidades existen, pero necesitamos política pública. Pero también el tema de generación de cultura en la sociedad para que se comprenda que la educación virtual no es de baja calidad, que no es de menor calidad que la educación presencial tradicional. Eso es supremamente importante. Hay un cambio paradigmático supremamente fuerte. La educación tradicional y la universidad tradicional estaba fundada bajo el precepto de enseñar, la educación virtual bajo el precepto de aprender. Entonces, creo que son unos elementos supremamente importantes que estructuralmente determinan unos aspectos que requerimos modificar como sociedad colombiana para que efectivamente la educación superior y también la educación para el trabajo y el desarrollo humano se fortalezca mucho más en lo virtual y aporte a disminuir esas falencias que tenemos en cobertura de la educación superior. Desde el punto de vista del alcance geográfico y poblacional, la educación virtual tiene unas grandes herramientas que no tiene la presencialidad. Es decir, la educación virtual puede llegar a cualquier lugar del país y del mundo en donde haya una conexión de internet. Eso significa que las personas pueden prepararse en su lugar y para desarrollar su lugar, su región. Y eso es fundamental. Hay unas grandes críticas a ciertos programas de fomento de la educación en Colombia que obligan a los estudiantes a salir de sus regiones. Por lo tanto, allí hay un proceso de aculturamiento, de tal manera que uno podría pensar que es muy difícil que un estudiante, cuando sea profesional, va a volver a tratar de desarrollar su región. La educación virtual tiene esa gran virtud. Sí, claro. Yo escuchándolos me da como una impresión de que pareciera que se tiene un imaginario, ¿sí? Y no sé si solamente es en el país, es en Latinoamérica, es donde, de educación virtual, algo que es o que no es de buena calidad. O sea, no sé si es un imaginario, o sea, ¿será que es un imaginario que está creado? ¿Dónde está ese punto de quiebre que llevó a la educación
comillas, virtual, que primero fue a distancia y después ahora virtual y a distancia, a llevar ese imaginario? ¿Será que algo pasó para que eso ocurriera? Bueno, yo creo que es muy humano, Claudio Camilo González, yo creo que es muy humano el miedo al cambio. Es decir, y en la sociedad los seres humanos somos reacios al cambio. Y cuando vemos que hay ciertos paradigmas que quieren ingresar, nos generan resistencias muy naturales, porque pone en riesgo lo que ya conocemos, lo establecido. Pero también porque pone en riesgo sistemas que han funcionado y que, mal o bien, con falencias, vienen funcionando. Cuando se le presenta a la sociedad, a una comunidad, a una entidad, una nueva forma de hacer las cosas, allí vienen los miedos, y lo que más rápido identificamos no son las bondades, sino las potenciales debilidades. Esas tensiones se rompen por las potenciales debilidades. Y es lo que creo que está sucediendo, o ha venido sucediendo. Bueno, cada vez hay mayor penetración del paradigma como tal, de que no solamente es benéfico, sino que es bueno, y que la educación virtual puede ser tan de buena calidad como la educación presencial. Que de hecho ya hay muchos casos, muchos ejemplos de egresados, de profesionales que tienen las mismas posibilidades, pues en lo que podríamos llamar una sociedad igualitaria en cuanto a brindar oportunidades, sin mirar el origen ni la forma como han logrado esos éxitos en lo académico, en la preparación intelectual, para desempeñarse como un profesional a la misma altura que aquellos que se prepararon en universidades tradicionales provinciales. Carolina Mejía, también pienso que es como la educación virtual realmente viene de un tema de educación a distancia. O sea, primero se empezó a pensar en la parte de educación a distancia, digamos, se veía más, o en el pasado se hacía un poco por las personas que no podían acceder a cierto tipo de educación y querían formarse de alguna manera, no necesariamente para llegar a profesionalizarse, no para llegar a algún tema particular, sino porque querían aprender algo, querían capacitarse. Entonces se tomaba más como una capacitación más que como una real formación, una formación, digamos, redundante, mucho más formal. Entonces digamos que yo pienso que todavía se tiene ese pensamiento, todavía se tiene eso en la cabeza, que es lo que hemos venido sacando. De hecho, ahorita tenemos pruebas Saber Pro en formación virtual mucho más altas, no en todos los casos, pero sí se han logrado pruebas mejores en programas virtuales que en los mismos programas presenciales. Entonces ahí estamos cambiando un poquito el paradigma, pero sí se tiene como ese concepto de que lo virtual es muy similar a lo distancia, o a ese tema de solo estamos capacitando, realmente no estamos formando. Entonces es como quitarse un poquito de eso, ya lo estamos logrando, pero pienso que viene de ahí. Perfecto, Jorge Jaramillo. Bueno, sí, efectivamente, pues hay un imaginario, hay todo un tema de contexto que estamos, digamos, en proceso de buscar asimilar. Todo este tipo de procesos. Yo creo que todavía aún nos falta mucho por aprender de la metodología, sobre todo cuando mencionaba ahorita Carolina el tema de la autonomía, ¿sí? En donde pues es una de esos elementos que debe tener la persona, y hacia allá va enfocada la siguiente pregunta, el tema relacionado con que si las personas se encuentran hoy en día preparadas para adelantar un curso bajo metodología virtual, cuando toda la vida se han formado o nos hemos formado bajo un contexto totalmente presencial. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinión les merece a ustedes y qué tipos de habilidades deberíamos desarrollar nosotros para poder afrontar estas nuevas metodologías de estudio? Bueno, Carolina Mejía. Bueno, para eso sí me apunté algunas cositas, se me olvidaron. Entonces,
Uno de las primeras cosas que tenemos que desarrollar son precisamente competencias tecnológicas. Indiscutiblemente el estudiante tiene que saber manejar pues, nuestras plataformas, los ambientes virtuales de aprendizaje, los objetos o los diferentes materiales en la forma en la que se los estamos entregando, que es utilizando el tema tecnológico. Con eso hago énfasis porque realmente llegan estudiantes y llegan varios estudiantes que no tienen ese manejo tecnológico y hay que orientarlos un poquito en ese sentido. Nosotros de hecho en la Universidad de AN tenemos un curso desde el comienzo en el que los forma en esas competencias, en desarrollar tanto competencias tecnológicas y ahora menciono el otro componente que es la parte de la autonomía, el autoaprendizaje, que desarrolla también competencias en ese sentido, que también es importante. Eso en primer lugar, el manejo pues, de todo esto que tiene que ver con las plataformas, toda la autonomía en ese proceso de aprendizaje que ellos tienen que desarrollar, el tema de la lectura, de aprender a leer, de saber reflexionar, interiorizar realmente pues, ese tema lector. Nosotros pues, aunque tutorizamos o estamos pendientes de nuestros estudiantes, estamos pues, en el tema de mirar que realmente pues, se está avanzando, se está entendiendo las diferentes temáticas, pues ellos tienen que hacer un ejercicio muy grande solos. Ajá, entonces eso es importante que lo tomen. También el tema de los horarios y los espacios, es muy importante que ellos pues, se hagan conscientes como de cuáles son esos horarios que van a tomar. En formación virtual, como lo decía al comienzo, la población cambia. Estamos hablando de gente que generalmente está en un horario laboral a veces de 7 a 6 de la tarde o quizá, no sé, en qué tipo de horario. Digamos que los tiempos que tienen que tomar son diferentes y tienen que organizarse para poder cumplir. Entonces, es decir, si tengo que estar de 10 a 12, pues estoy de 10 a 12 o de 10 a 2 o de 8 y definir como un horario y como un espacio en donde van a poder pues, desarrollar sus aprendizajes. La capacidad investigativa fue otro de los temas que estuvimos hablando. Es importante eso, que desarrollen pues, esa forma como van a investigar, que se apropien de ello. De hecho lo vemos en presencialidad y en virtualidad. Yo trabajo en los dos, en la universidad, en las dos modalidades y claro, uno se da cuenta, los estudiantes virtuales terminan desarrollando competencias investigativas muy altas. ¿Por qué? Porque tienen que buscar, tienen que aprender a indagar, tienen que aprender a sacar provecho y que si le damos 3 recursos pueden llegar y buscar un 4.º recurso de alguna manera, que no pasa con nuestros estudiantes presenciales, a los que generalmente tenemos que decirles pues todo lo que tienen que hacer y no se salen digamos, del marco que generalmente se les da. Perdóname, yo quisiera, Jorge, quisiera de pronto que enfocar un aspecto relacionado con la parte tutorial, que me llama un poco la atención, cómo lo trabaja. Si bien es cierto, en la presencialidad pues uno es el tutor permanente del estudiante, en la virtualidad, ¿cómo están manejando ustedes ese acompañamiento al estudiante? Que nos amplíe un poquitico ese espacio. Ok, Carolina Mejía. La parte tutorial, nosotros hacemos el acompañamiento desde el día 1, que ellos inician, por ejemplo, nuestra programación está dividida en 4 ciclos al año. Entonces, uno que va de enero a marzo, el otro va de abril a junio, el otro va de julio a septiembre, el otro va de septiembre a noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, durante esos 4 ciclos, y ellos van cambiando de unidades de estudio o de cursos, nosotros los llamamos unidades de estudio, los cursos. Entonces, desde que empieza la unidad de estudio, ya tienen un tutor asignado, esa persona está acompañando al estudiante durante esas 10 semanas. ¿Cuál es el valor que nosotros les damos? La respuesta. Respuestas en 24 horas. Nuestros docentes saben, nuestros tutores saben que 24 horas para dar respuesta a un estudiante a preguntas determinadas. ¿Qué pasa con...? Sí. Es como el valor que le damos nosotros a nuestra propuesta de valor, por decirlo de alguna manera, que se le da a los estudiantes. Y la retroalimentación o la realimentación sí es un tiempo más o menos de 8 días. 8 días tiene el docente para evaluar y pues dar ese feedback al estudiante.
Entonces eso es lo que hacemos. También hay tutorías virtuales, entonces hay tutorías virtuales dependiendo de los créditos de cada unidad de estudio. Entonces hay tutorías cada semana o hay tutorías cada 15 días. Generalmente es así. En posgrado manejamos tutorías cada 15 días, son unidades de 3 créditos, y en pregrado, que son unidades de 8 o de 6, son cada semana, tienen una sesión de tutoría de 2 horas. Entonces ahí están con el docente pues les amplía algunos temas, o ellos tienen la oportunidad de hacer todas las preguntas que les surjan, utilizan el chat, la voz, la mayoría utiliza el chat, tienen un tema con abrir el micrófono y preguntar, muchos de ellos. Entonces esa es la dinámica, y al final tienen un encuentro, eso no es obligatorio, digamos es 100% virtual, pero al final se les abre un espacio que se llama encuentro presencial. Los que quieran lo hacen, los que no, hay un ejercicio que es una prueba, o digamos un ejercicio que supla esas 8 horas de encuentro presencial, que no se les evalúa el encuentro, la asistencia o no, sino todas las actividades que se desarrollan dentro de ese encuentro. A veces la prueba extemporánea, que llamamos nosotros, es resolver todas las actividades que se trabajaron durante el encuentro presencial, pero pues solito y en su espacio. Claudio Camilo, bueno, yo creo que el contexto es importante, ¿no? Para nuestro caso en particular, el 95% de la población pertenece a estratos 1, 2 y 3, y casi el 80% de esa población es trabajadora. Entonces, allí hay 2 elementos que consideramos nosotros son fundamentales. Es población que ya Es un perfil distinto. ha experimentado una necesidad para su proyecto de vida, la formación. Y la universidad le da una oportunidad. Entonces, allí hay un sentido, el estudiante encuentra sentido a estudiar. No porque, como el joven, le dicen que hay que estudiar, sino porque él ya lo ha experimentado. Ya hay una experiencia de vida allí que lo lleva a buscar esa opción. Yo lo plantearía no solamente en las competencias que el estudiante debe desarrollar para tener éxito en un proceso de formación virtual, sino también en las que la institución debe preocuparse por que el estudiante desarrolle. Entonces, allí hay doble vía, ¿no? El estudiante debe desarrollarlas, pero nosotros como institución debemos garantizar que sí las desarrolle. E indudablemente, pues, el tener un proyecto académico y un modelo pedagógico totalmente centrado, orientado a la virtualidad, pues es fundamental. Es decir, el modelo de educación virtual no permite adaptación de modelos de la presencialidad. Y muchas de las instituciones que han fracasado en Colombia es porque han querido hacer adaptaciones o trabajar un híbrido que realmente no funciona. Entonces, ese modelo pedagógico debe dar cuenta de esas competencias que debe desarrollar el estudiante y ayudárselas a desarrollar. Los procesos de inducción. Nosotros manejamos aulas virtuales con docentes permanentemente dedicados a los estudiantes, con herramientas distintas como el chat, como webconferencias, estrategias de acompañamiento sincrónico, asincrónico, de tal manera que efectivamente, coincido con Carolina, los tiempos de respuesta son importantes para que el estudiante no se sienta solo. Es decir, la soledad no puede ser una característica en este proceso de formación. Si bien la autonomía es fundamental, el trabajo colaborativo con otros estudiantes y el trabajo colaborativo con el docente y sentirse acompañado es, creemos, un aspecto que hay que trabajar mucho para que los estudiantes en modelos virtuales tengan éxito en su proceso de formación. Las características de los diseños microcurriculares también son importantes. Es decir, el diseño microcurricular para un estudiante que aprende autónomamente es fundamental para mantenerlo enganchado, para que él le encuentre sentido a los contenidos, para que le encuentre sentido a las actividades de aprendizaje, para que le encuentre sentido a la misma evaluación. ¿Sí? El ejercicio de aseguramiento de calidad de los diseños microcurriculares y curriculares es fundamental en un modelo de virtualidad. Bueno, muy bien. Hemos hablado ya un poco sobre las características
de las personas, sobre sus elementos que deben, sus competencias que deben desarrollar, bueno, todo este tipo de cosas. Ahora, me gustaría que habláramos un poquitico sobre la parte del país, el contexto que tenemos dentro de nuestro país, y en ese sentido, si conocemos nosotros políticas o lineamientos desarrollados en el país con relación a la incorporación apropiada de tecnologías en las metodologías virtuales. De ser afirmativa la respuesta, si conocemos ese tipo de lineamientos, si recordamos algunas características inherentes de estos lineamientos. Es la siguiente inquietud. Carolina Mejía. Bueno, el Ministerio de Educación, en uno de los decretos, sí que incluyó más bien el de formación superior, el de educación superior. Dentro de este decreto pues ya incluye pues todo el tema de formación virtual, lo da como una de las modalidades con las cuales se oferta educación superior en el país. Eso por un lado. Por otro lado, pues el ministerio, digamos, ha hecho esfuerzos por dar algunos marcos. De hecho hay un documento, ahorita no tengo presente el nombre, pero hay un documento, no sé si lo conozcas. Hay un documento donde ellos especifican como los componentes que se deben tener en cuenta para implementar educación virtual dentro de un contexto particular, dentro de una institución de educación superior. Entonces ellos identifican, por ejemplo, un componente tecnológico, un componente de comunicación, un componente pedagógico, y hay un cuarto componente que no es comunicativo, organizacional. Exacto, entonces ellos identifican esos 4 componentes y dentro de esos 4 componentes definen las diferentes características que se deberían tener en cuenta para su implementación. De hecho, ahorita en la universidad hay algunos trabajos de maestría que van encaminados como a cómo generar formación virtual en algunas instituciones de educación superior. Entonces por ejemplo, alguna de Cartagena o alguna tal, que son las que recuerdo en este momento, donde los estudiantes están haciendo pues todo ese diseño, todo el tema, considerando algunos de los componentes, quizá no todos, por lo menos la parte tecnológica. Entonces cómo sería toda la infraestructura o toda la arquitectura tecnológica, y pues ese es uno de los referentes que utilizan para ello. Esos 2 son los que tengo en mente. El primero que les decía, el decreto, es generalmente el que se tiene en cuenta para la creación de los programas de formación virtual. O sea, solamente una pregunta para en lo que ustedes han mirado, Carolina, ¿hay estándares a nivel global que hablen específicamente de cómo se debe hacer la cosa en tecnología, cómo se debe hacer la cosa en educación, en pedagogía, cómo se debe hacer la cosa en la formación del docente? Gracias, Carolina Mejía. Sí hay estándares, por ejemplo, solamente en el diseño de los objetos virtuales de aprendizaje. Hay algunos estándares que se generan precisamente para la creación de esos objetos, o cómo identificar los metadatos o las características de cada ese objeto de manera que se puedan compartir, que es una de las cosas que promueve, digamos, estos ambientes virtuales de aprendizaje, el que se pueda compartir. O sea, se genera, que realmente no se hace y no se está haciendo en muchas oportunidades, o se hace más bien a nivel interno dentro de las instituciones, pero es algo que se está promoviendo y son estándares precisamente para poder compartir. El Ministerio de hecho también tiene creada una plataforma en donde se están generando algunos recursos de manera que se puedan compartir con instituciones, tanto de educación superior como de educación secundaria. En cuanto a formación virtual como tal, el componente no tengo conocimiento que haya algún estándar que diga esto es lo que se debe hacer en cada paso. Hay políticas, lineamientos que definen diferentes instituciones, referentes internacionales, pero no un estándar como tal. Claudio Camilo, bueno, desde el punto de vista de política pública, sí existen algunos lineamientos. El decreto 1295-2010, que después lo recogió el 1705, si no estoy mal, de 2015.
plantea desde el punto de vista de aseguramiento de calidad unos elementos que deben tener los programas virtuales. Lastimosamente, a mi parecer, creo que el Ministerio se ha quedado corto, porque el Ministerio de Educación Nacional tiene una función de fomento, y en fomento no ha trabajado más en regulación. Entonces creo que allí sí tenemos unas deudas, como lo planteaba anteriormente, desde el punto de vista de política pública para fortalecer más la educación virtual a distancia. Desde el punto de vista académico y técnico sí existen unos referentes, si no estoy mal, la ISO 1796, tiene dos, la raya 1 y la raya 3, que establecen unos lineamientos sobre programas y cursos virtuales que se ha venido incorporando en las instituciones, y hay algunas organizaciones académicas privadas que también han generado unos estándares en relación con el aseguramiento de la calidad de los cursos académicos, lo que en nuestro caso llamamos la calidad desde el punto de vista tecnopedagógico. Técnicamente, pues existen las plataformas que de alguna manera establecen unos lineamientos sobre cómo organizar ambientes virtuales de aprendizaje, y que son los que hemos venido incorporando en nuestros programas y en nuestros procesos. Yo creería que es importante, por ejemplo, que organizaciones como ACESAT, organizaciones que trabajan desde el punto de vista académico, las instituciones de educación superior y educaciones que están desarrollando lineamientos sobre la educación virtual y a distancia, pues generaran también política desde el punto de vista académico, sino por lo menos no alcanza a llegar a ser política pública, ¿no? Pero sí hay, y las instituciones tenemos referentes importantes para ello. Me llama la atención, sí, que voy a hablar de un estándar de efectividad que tú acabas de confirmar, el ISO 1796, raya 1 y raya 6, y que de alguna manera también se convierten como en referentes. Es decir, por ejemplo, que el Ministerio diera algún como un marco general, dice, ustedes cuando vayan a diseñar programas de educación virtual, que consideren estos marcos, ¿sí? No les vamos a decir use E, A, B o C o D. Si tengan en el radar estos marcos, si bien ustedes tienen sus propias metodologías, sus propias cosas, por lo menos tengan en cuenta estos marcos que les permiten por lo menos tener una vista, comillas, homogénea, que les permita asegurar, digamos, el programa. Me llama la atención que posiblemente, estoy casi seguro que en el decreto no se mencionan cosas como esa. Entonces, yo creo que eso es un tema importante que estoy seguro que vemos en otras latitudes, pueden estar diciendo, oiga, si vamos a hacer cosas en esta... esto les ayuda a ustedes a contextualizar un poco el ejercicio de educación virtual, pero sí me llama la atención que, digamos, que el mismo ministerio no tenga ese marco general para orientar a los mismos, digamos, instituciones a nivel nacional. Claudio Camilo, tuve la oportunidad de participar en un equipo de trabajo con el Ministerio de Educación, unas mesas que desarrolló en relación con el tema de establecer una especie de lineamientos sobre condiciones de calidad para educación superior a distancia y virtual y blended learning, lo que en ese momento se llamaba, ¿no? Combinada. Entonces se hizo un trabajo, se generó un documento, pero no ha salido formalmente, y estamos hablando de casi 2 años, Carolina, más o menos, sí, pero... que yo creo que todo el boom del Sistema Nacional de Educación Terciaria y las dificultades que tuvieron y el fracaso del MIDE y este tipo de cosas, como que de alguna manera generó recelos y no dejó que este tipo de cosas que estaban trabajando al interior del ministerio como lineamientos de política pública llegaran, pues, a implementarse. Pero por lo menos, repito, desde el punto de vista académico sí lo estamos trabajando y sí existen los referentes. Y técnicamente también hay referentes para ello. Discúlpame, lo tengo tranquila.
Sigue tranquila que yo ahí tengo. Ok, lo que iba a decir es esto, precisamente el documento que mencionaba Claudio, que se estuvo elaborando, salió una especie como de borrador que se compartió entre varias instituciones y digamos es lo que se maneja como referente, pero si lo que tú dices es algo como oficial, pues es lo que se está esperando. De hecho se compartieron hasta algunas presentaciones donde se mostraba pues todo el marco, toda la propuesta que ellos hacían, como que era lo que uno debería considerar. De hecho hasta temas de población o caracterización de la población se tenían en cuenta, pero pues no se ha llegado como a una divulgación real del documento. Sí, por eso me llamaba profundamente la atención esto. Bueno, muy bien. Excelente el tema. A veces pues uno quisiera seguir hablando, igual me toca también controlar un poco el tiempo. De todas maneras pues me llama también un poco la atención y aportar algo a este aspecto, y es el tema de que en este momento quienes nos dedicamos al tema de desarrollo de material educativo y objetos virtuales ya sabemos qué tipo de estándares seguir y ajustarnos, ¿sí? Hay muchas plataformas tecnológicas, hay una gran cantidad de alternativas de trabajo, y si yo me ajusto al estándar SCORM para producir objetos de aprendizaje, pues le estoy apuntando a donde debe ser y cómo debe ser. Sin embargo, falta ese aspecto, digamos, desde el ámbito pedagógico, desde el ámbito del cómo se debe hacer, y pues allí creo que es un poco complejo el hecho de asumir algún estándar internacional, porque nuestra idiosincrasia es muy particular, la forma en cómo aprende el colombiano es muy particular, a diferencia de un gringo, de un norteamericano, de cualquier otra persona que tiene unas condiciones, digamos, de estudio y de trabajo muy diferentes a las nuestras. Entonces, obviamente hay que seguir trabajando en ese tema, pero pues tendrá que llegar el momento en el que eso necesariamente tenga que convertirse en un estándar, pero localmente, ¿sí? O sea, únicamente para todo el esquema colombiano. No sé, habría que hacer tal vez un estudio a nivel latinoamericano, si todos los latinos tenemos más o menos las mismas costumbres de estudio, o qué tipo de cosas deberíamos desarrollar para estudiar bajo este tipo de metodologías. Me llama un poco la atención ese aspecto. Bueno, pasamos a nuestra siguiente pregunta. Estuvimos hablando un poco acerca de aquellas estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto técnicas como pedagógicas. El enfoque de esta pregunta está orientado más hacia la formación de ingenieros en el ámbito virtual. O sea, qué tipo de aspectos técnicos, metodológicos, pedagógicos deberíamos nosotros tener en cuenta para formar ingenieros en un contexto virtual. Y dado también que el gobierno está impulsando el proceso de que los muchachos estudien tecnología de una u otra manera, y pues obviamente hay que pegarle fuerte a ese aspecto. Y obviamente la metodología virtual es un escenario al cual debemos dedicarle un buen tiempo. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a esas estrategias de enseñanza-aprendizaje, técnicas pedagógicas, pero exclusivamente para formación de ingenieros? No, yo Camilo, bueno, yo creo que debemos partir de la premisa de que no puede haber diferencia entre la formación de un ingeniero virtual y un ingeniero presencial. Hay diferencia en el método, pero no en las competencias que debe desarrollar un ingeniero. Entonces, indudablemente cuando hablamos de formación de ingenieros en metodología o modalidad virtual, porque aún no nos ponemos de acuerdo si es metodología o es modalidad, esa discusión está allí. Sí. Entonces, y va a seguir, afortunadamente. Entonces, tendríamos que plantear que efectivamente uno de los elementos fundamentales que debe desarrollar el ingeniero son las competencias procedimentales, es decir, la capacidad de usar la técnica y las tecnologías para producir más tecnología, ¿sí? Digamos que en ese orden de ideas lo que tendríamos que asegurar es que existan los espacios de aprendizaje con las características
necesarias para desarrollar esas competencias. Me explico. Yo puedo tener las mismas competencias en un programa virtual que en uno presencial. De hecho, debería tenerlas. Bueno, desde el punto de vista de la formación de ingeniero. Pero los espacios y escenarios de aprendizaje pueden ser distintos. En la virtualidad utilizamos mucho los simuladores, es decir, las herramientas basadas en tecnologías de información y comunicación. Pero no como única herramienta, las utilizamos también en los escenarios tradicionales. El laboratorio tradicional todavía no hemos encontrado la manera de reemplazarlo, porque en el escenario laboral el ingeniero se va a encontrar con esas mismas necesidades y con esos mismos espacios. Yo no puedo pretender que un ingeniero electrónico desarrolle sus capacidades para construir o diseñar dispositivos electrónicos si no ha tenido el contacto físico con las herramientas para hacerlo y con los instrumentos para diseñar. Entonces, eso se sigue manteniendo. La forma como se hace, los momentos y la complementariedad de las herramientas y de las estrategias son fundamentales. Nosotros hablamos de 3 escenarios, ¿no? El escenario in situ o el escenario físico tradicional, el escenario simulado, o sea, que utiliza software para que el estudiante interactúe y desarrolle cierto nivel de competencia, pero también el escenario remoto. Creo que es un asunto en el cual podemos trabajar conjuntamente en muchas instituciones, desarrollar laboratorios remotos, de tal manera que sin importar el estudiante en donde se encuentre, a través de la conectividad a internet pueda operar dispositivos o herramientas a distancia. Eso desde el punto de vista de los escenarios, pero también tiene que ver mucho con el diseño y las intencionalidades formativas. Son claves. Y la forma como nosotros logremos llevar a la realidad esos diseños pues son fundamentales, y entonces allí es en donde intervienen otros procesos desde el punto de vista de las plataformas que utilicemos, ¿sí? De los mecanismos que utilicemos, de las posibilidades de conectividad y de la capacidad de los dispositivos que tenga a la mano el estudiante, ¿sí? Por eso allí elementos tan importantes desde el punto de vista de programas de desarrollo de país. Para nosotros es fundamental que en todos los pueblos tengan acceso a banda ancha, que todas las poblaciones en Colombia puedan tener acceso a banda ancha, porque eso significa que le estamos abriendo una autopista a la población que ha estado marginada para que tenga acceso a procesos de información. Ahora, no todos los programas de ingeniería demandan las mismas necesidades desde el punto de vista de escenarios de aprendizaje. No es lo mismo un programa de ingeniería de sistemas, en donde las herramientas fundamentales son el computador, el software, que puede estar a disponibilidad de cualquier estudiante en cualquier parte del país o del mundo, a un ejercicio de formación en ingeniería de alimentos, por ejemplo, que requiera plantas piloto, que no las podemos distribuir por todo el país. Entonces, también la forma como se organicen las instituciones en sus procesos son fundamentales. Para estos casos, de tecnologías más duras que se requieran para los procesos de formación, pues los estudiantes tendrán que hacer procesos diferenciados. Tal vez un estudiante que requiera en su proceso de formación acceso a laboratorios físicos tendrá que hacer desplazamientos, ¿sí? Ir a ciertos lugares que no tendría por qué hacerlo un estudiante, por ejemplo, de ingeniería de sistemas. Entonces, esa parte también es fundamental. Cómo organizacionalmente se estructuran esos escenarios y cómo se ponen lo más cerca posible de los estudiantes, pues para que a partir de allí no se generen procesos de exclusión, sino procesos de inclusión. Sí, pero usted es crítico del banda ancha. La banda ancha es crítica. Bueno, Carolina Mejía. Yo también iba a mencionar el tema de los sábados, de los ambientes virtuales de aprendizaje, o bueno, nosotros llamamos ambiente virtual de aprendizaje, pero se refiere básicamente al ambiente virtual, al curso que hemos digitalizado, por decirlo de alguna manera.
el entorno como tal, exacto. Entonces saliéndonos del tema plataforma, una cosa es la plataforma y el otro tema son todos los ambientes que tú conoces. Entonces, esos ambientes es muy importante el tema del diseño. ¿Para quién está dirigido? ¿Para un ingeniero o para una persona de ciencias humanas? Entonces hay que verificar primero eso y saber muy bien qué estamos haciendo. Dentro de ingeniería, ¿para qué tipo de ingeniero está dirigido? Entonces hay que verificar también eso y saber pues diseñar muy bien ese ambiente, tener pues el experto, uno generalmente tiene un experto temático que es la persona que conoce del ambiente como tal, que pues del ambiente no, la persona que conoce del tema como tal. Ese es experto temático. Hay una persona que es un experto pedagógico que hace orientar a ese experto temático en qué estrategias se podrían presentar, cómo podríamos llegar a diseñar unos recursos determinados, que por ejemplo es un tema de programación, entonces hay unas estructuras de código que quiero que el estudiante vea o que quiero que el estudiante trabaje, entonces ¿qué herramientas tenemos para que se puedan trabajar ese tipo de temas? Entonces eso aporta mucho la persona de pedagogía, cómo podríamos llegar a presentarlas. El docente tiene todo en su cabeza, lo estructura de una manera y el pedagogo pues lo orienta un poquito en eso. Y está la persona que transforma eso, que transforma y lo digitaliza, que es la persona que lo pone bonito, como tú decías. El técnico, exacto. ¿Qué hace la magia? Entonces está la persona que lo transforma, entonces ¿cómo se hace? Entonces es como un equipo que se hace, que hay que tener en cuenta la formación de ese equipo en esos ambientes. Iba a mencionar también el tema de los laboratorios virtuales, que ya lo mencionó Claudio. También el tema de los simuladores es otra de las partes que nosotros también trabajamos mucho. Casos de estudio también lo hacemos muchísimo. Es muy importante para nosotros precisamente presentarlos. A veces los trabajamos en videos, a veces los construimos nosotros mismos, a veces utilizamos ya referentes que existen, a veces utilizamos materiales escritos de instituciones internacionales que hablan, por ejemplo, temas de seguridad o temas del tema que se esté trabajando con nuestros estudiantes, que es importante que ellos lo reconozcan y puedan trabajar. También tenemos otro aspecto que trabajamos allí, que es utilizar las editoriales. Las editoriales tienen algunas plataformas que, por ejemplo, tema matemáticas. Entonces, por ejemplo, Pearson tiene una plataforma en donde se pueden trabajar pues, ciertos temas de ecuaciones o de cálculos o de lo que sea relacionado con matemáticas que pueden trabajar y de hecho nosotros lo tenemos incorporado dentro de nuestros ambientes. También temas de programación, lo trabajamos con este tipo de plataformas, en algunos casos lo podemos hacer, en otros casos pues hay que complementarlo con otros ejercicios porque no todo se logra con este tipo de herramientas. Herramientas open source también lo usan, ¿no? Open source, mucho. Exacto, mucho. De hecho bastante porque pues hay, por ejemplo en temas de programación, que queremos trabajar temas de trabajo colaborativo, que se hace y de hecho esa es la realidad. Tenemos personas aquí, profesionales aquí, otros en la India y otros en no sé dónde, todos trabajando para desarrollar o implementar ciertas plataformas. Pues eso también lo hacemos dentro de la universidad, un poco también utilizando herramientas libres, donde se monta pues toda esta estructura y los estudiantes se pueden conectar y en conjunto van desarrollando, implementando alguna, no sé, estamos trabajando programación web y están trabajando con Java, con alguna de estas herramientas y están implementando todos algo. Entonces ese tipo de herramientas también lo usamos y ahora pues la nube es otra de las ventajas que de hecho ahorita estamos trabajando en un proyecto mirando cómo podemos tener ciertas herramientas desde la nube que las podamos utilizar. Temas de estadística, bueno, hay algunas herramientas que estamos mirando cómo podemos trabajarlas en ese sentido. Yo quisiera pues, escuchándolos en esa formación de los ingenieros, y recogiendo un poco lo que decía Claudio, que se parte del hecho de que va a tener las mismas competencias. Ese es el primer, digamos, elemento que es el base de la reflexión. Lo digo porque en algún momento, estando yo en la empresa, recibí un estudiante de práctica empresarial ingeniero. No le pregunté qué formación venía. Y una de las preguntas que les hice en ese momento, esto es un tema de anécdota, le pregunté si había visto en la universidad Unix. Solamente me la pregunto.
Y me dijo, sí, vi Unix. Entonces me dice, cuéntame un poco, ¿qué viste de Unix? Me dice, el profesor nos colocaba en el tablero los comandos y hacíamos la prueba de cómo funcionaba. Y yo, no, me estás diciendo que el Unix que viste fue solamente de cuaderno, o sea, no tuviste frente a la máquina, no. Pero yo sí le repito todos los comandos que tiene el Unix. Ups, sí, son cosas que uno queda en ese momento. Yo quedé por primera vez había quedado choqueado en mi vida, ¿no? Entonces es importante que también, sobre todo, digamos, los recursos que están detrás sean los más adecuados, precisamente para que la competencia se pueda desarrollar de la mejor forma, o sea, para que no se vea, comillas, la diferencia en que efectivamente una persona está formada en el entorno, digamos, presencial versus un entorno virtual. O sea, esto es una cuestión por esa anécdota un poco rara que me pasó cuando yo tuve no, que papel y no, la máquina, no, nunca tuve acceso a la máquina. Okay. Bueno, muy bien, y tal vez como para finalizar este tema de la pregunta también igual quisiera comentar que dentro del ejercicio académico muchas veces pues los docentes nos centramos en la preparación de contenidos temáticos particulares, tal vez sin tener en cuenta el contexto en el cual se va a desarrollar el estudiante en un momento determinado. Muchas veces ocurre eso y considero pues que es necesario mantener ese contacto externo. Nos ha pasado de manera relativamente seguida que preparamos unos grandes temas. Ok, yo conozco del DOS y me bajo unas clases impresionantes sobre DOS. Ok, eso es lo que está necesitando el mercado para que los muchachos salgan a trabajar y se encuentren con plataformas gráficas. No, pues que el DOS ya hace muchos años desapareció, porque sigue enseñando esa tecnología, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, considero que ese trabajo de lo que mencionaba ahorita Carolina, del experto temático, el experto pedagógico, el técnico, obviamente tienen que tener, sobre todo el experto temático, tiene que tener una mirada muy hacia el contexto social y una conexión permanente con ese escenario. De lo contrario, pues las universidades no cumpliríamos las funciones de base para las cuales fuimos creados. Dirían los pedagogos sustantivos. Claudio Camilo, sí, yo estoy de acuerdo en ese aspecto que es fundamental. Yo creo que cada vez las comunidades académicas le han encontrado más sentido y tienen más conciencia de interactuar con el sector productivo. Y los docentes están cada vez más involucrados en procesos de investigación con la empresa. También en las empresas ha cambiado un poco la visión en relación con cuál puede ser el papel de la universidad en el desarrollo tecnológico y en la innovación. Y no se ve solamente el tema de la investigación de papers, de artículos, revistas que se queda en un sector muy reducido de la sociedad, sino que el conocimiento puede generar riqueza a través del desarrollo tecnológico y de la innovación. Hay más conciencia tanto del lado del sector productivo como del lado de la academia. Y hay sectores productivos que están mucho más organizados, claro, unos más que otros, pero por ejemplo el caso particular del sector de tecnología de información y comunicación, hay mucha más organización, hay mucha más interacción con la academia, se generan estudios permanentes, hay literatura sobre indicadores de industria, también sobre productividad de la academia para la industria. Entonces creo que allí cada vez en Colombia tenemos mucho más diálogo entre la academia y la empresa. Bueno, excelente, muy bien. Un tema complejo, difícil de abordar, el tema de deserción. Con relación al tema de la alta deserción de estudiantes en programas virtuales, que es evidente, y yo pues tuve la oportunidad de trabajar 13 años con el modelo de educación a distancia en la Universidad Militar, lo veíamos a diario, la cantidad de estudiantes que ingresaban era impresionante, pero asimismo también los estudiantes que abortaban el proceso. Con relación a este contexto, ¿cuáles son las razones
que cada uno considera de que esto esté ocurriendo. Eso empezaba Todo iba bien hasta ahí. Yo creí que no nos iba a Pasamos a alcanzar la el tiempo. siguiente mejor. No nos va a alcanzar el tiempo para esa pregunta. Bueno, Carolina Mejía. Bueno, primero un poco pienso que el desconocimiento o la no adaptación del estudiante a la metodología. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes entran con algunas expectativas sobre digamos, su programa virtual, pero, y claro, digamos, se le incorporan algunas estrategias, se trata como de dar algunas recomendaciones y de hecho de generarles algunos aprendizajes en cuanto a la metodología como tal y cómo trabajar en esta metodología virtual, pero a veces eso no queda, eso no es suficiente y el estudiante no logra adaptarse a la metodología, no logra sacar los tiempos, no logra el saber que tiene a veces, necesita algunos espacios en los que va a tener que trabajar solito, necesita tal vez ver al docente todo el tiempo un poco con el tema presencial y eso no es así, entonces eso hace que el estudiante como que desista, se desilusione, pasa mucho eso, tenemos muchos estudiantes que tenemos que remitir a medio universitario precisamente por esas situaciones que no lo logran. ¿Cuánto puede ser un valor promedio de ese tipo de mandarlo a ese tipo de apoyos? Del total de los estudiantes que tienen. Del total de los estudiantes, yo creería que un 25% más o menos. Hay que estar pendientes. De unos 3.000, 4.000 en mi universidad. Sí. Más o menos. ¿Sí? Virtuales. Sí. 75.000. Sí, ajá. Sí. Sí se lleva todo. Todos los premios. En la universidad. Entonces, bueno, el tema de desarrollar la parte autónoma, lograrlo, pues ellos solitos. El tema de conciliar el tiempo, tampoco hay, el estudiante ingresa, tiene unos temas laborales, unos temas personales que a veces no los logra compaginar con los temas académicos. Entonces esa es otra de las dificultades. Es un cortocircuito que... Ajá, exactamente. Hay estudiantes que lo llevan muy bien, que hacen un excelente ejercicio, pero pues tenemos esas situaciones. El tema del acompañamiento, indispensable. Si el estudiante no se siente acompañado, el estudiante pues entra como que se desilusiona, o si el tutor de pronto no está pendiente digamos, de su proceso, a veces falla algunas actividades precisamente por el tema metodológico o por algún ejercicio particular que suceda en el aula, en esa aula virtual. Entonces es importante que el docente esté muy pendiente, además es un tema cultural nuestro, porque no voy a decir que, por ejemplo, en Europa funciona diferente. En Europa a veces tú te haces virtual y muy de vez en cuando, lo digo porque nosotros tenemos programas con doble titulación. Y claro, los estudiantes quedan chocados porque tienen un tema con España, que el tutor lo asiste cada cierto periodo de tiempo y el estudiante tiene que ir muy solo. Ahí realmente tiene que ser muy autónomo. Y llegan aquí a la EAN y la EAN nosotros somos muy padrinos de nuestros estudiantes y estamos muy pendientes, enviando mensajitos, mirando qué pasa, estamos revisando las aulas, reportamos a los estudiantes, a estos estudiantes no se han conectado, lo reportamos a una institución, ellos ya se encargan de llamarlos, oye, ¿qué está pasando contigo? Es como lo que hacemos para que no surjan esas... Pero es la forma para tener menos decepción también. Exactamente, es lo que hacemos para que no haya ese tipo de situaciones o para evitar que las haya. Por ejemplo, sabemos que hay un estudiante que dice, está pasando algo con él y puede desertar, o sea, sabemos que seguramente es una deserción, está en un riesgo muy alto. De una vez empezamos el acompañamiento, los coordinadores de programas empiezan ese acompañamiento, es un estudiante que seguramente no se va, porque se siente... De hecho, ellos lo agradecen, muchas gracias por estar pendientes y hasta te cuentan el problema personal que tienen, porque es así funciona nuestra cultura. Bueno, te dejo continuar. Claudio Camilo, bueno, yo creo que debemos partir de un asunto estructural.
nuestro sistema de educación básica no educa para la autonomía, educa para la dependencia. Y ese es un problema de sociedad. El estudiante de educación virtual requiere desarrollar unas capacidades de autonomía, de autoorganización, de disciplina, que es algo que culturalmente nosotros no desarrollamos desde la infancia en el sistema educativo. Claro, indudablemente hay allí un choque cuando se enfrentan a ciertos modelos en donde él no tiene como estudiante el permanente monitoreo ni tal vez la pregunta inquisidora del docente que lo tiene al frente en el aula, usted hizo la tarea o pase al tablero, ¿sí? Ese tipo de cosas son diferentes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar como directivo en universidades presenciales y ahora en universidad virtual. Y créanme que la diferencia no es mucha. Los estudios que hemos realizado, más o menos alrededor del 27-28% establecen que la causa de deserción es por no adaptación a las metodologías o a la modalidad de la educación virtual. Pero el resto son las mismas causas que tiene todo el sistema de educación superior. Problemas económicos, problemas de familia, problemas laborales. Luego la diferencia tampoco es tan grande, aparentemente podría considerarse grande. Lo que pasa es que los indicadores también deben adaptarse. En la educación presencial y todo el sistema de indicadores se espera que un estudiante de ingeniería a los 5 años, si el programa está diseñado para 5 años, se gradúe. Tiene que ser así. ¿Por qué el estudiante no puede tener ritmos diferenciados? Habrá estudiantes que se gradúen a los 5 años, pero habrá otros que lleven un ritmo diferenciado, porque aprende a ritmos diferentes, tiene unos estilos de aprendizaje distintos, tiene unos contextos distintos, tiene unas posibilidades distintas. Entonces, ¿por qué no podría graduarse a los 6, a los 7, a los 8 o a los 9 años? Entonces, lo que se considera como deserción basado en indicadores del modelo de universidad tradicional presencial, indudablemente pues genera ciertos desconfianzas sobre la efectividad de la educación virtual en relación con los tiempos. Pero repito, no todos los seres humanos deberían aprender a los mismos ritmos. ¿Por qué no tener ritmos diferenciados? ¿Por qué no tener posibilidades distintas? ¿Por qué el estudiante tiene que matricular todos los 6 cursos del periodo? Siempre, o los 7 cursos del periodo que están allí en una malla curricular. ¿Por qué no matricular 2 o 3? Y a ese ritmo él lleva su proceso. No se trata de una carrera en la que todos tienen que llevar la misma velocidad, ¿no? Hablamos de las mismas competencias para ser exitosamente competitivos como profesionales, pero no del mismo ritmo. En términos económicos, ¿cómo funcionan los indicadores entre una y otra modalidad? Obviamente, digamos que aquí también depende mucho del tipo de universidad, si es pública, si es privada, pero tenemos casos de estudiantes que tienen apoyo de sus empresas. Muchos estudiantes se financian a través de ICTs, otros se financian a través de créditos bancarios, ¿sí? Pero manejan esos ritmos diferenciados. Y digo, dentro de la universidad, en términos de balance entre una modalidad y otra, indicadores económicos, ¿qué representa más? ¿Lo presencial o lo virtual? Yo no encontraría elementos para poder hacer una comparación en ese sentido. Es decir, cada institución es claro que debe tener un modelo financiero. ¿Cómo financia sus procesos? ¿Cómo financia sus responsabilidades sustantivas? Las privadas de una manera muy centrada en la matrícula que pagan sus estudiantes. Las públicas mayoritariamente de los recursos que les transfiere el gobierno central, si es una universidad nacional o departamental, si es el caso.
Pero en el caso nuestro particular somos una universidad pública atípica, porque mientras lo común es que en la universidad pública colombiana entre el 75 y el 80% sean transferencias del Estado, para nosotros funciona distinto. La autogestión y la autofinanciación equivale a cerca del 80% y la transferencia del Estado es más o menos el 20%. O sea que nosotros dependemos ampliamente de los proyectos y los procesos y de los estudiantes que tengamos, para poder de esa manera apalancar todos los procesos relacionados con funciones sustantivas. La ley 30 estableció 3 funciones sustantivas, nosotros tenemos 6 y damos respuesta por todas ellas. Entonces, las coherencias entre los modelos pedagógicos, los proyectos académicos y los modelos administrativos y financieros también es allí importante en este tema de mantener a los estudiantes, pues no solamente por el aspecto financiero, sino por el tema de la responsabilidad social que tiene una universidad con un estudiante que inicia un proyecto de vida basado en el estudio. Y de allí que sea fundamental todas las estrategias, como lo planteaba Carolina, que las instituciones implementen, ya que si tenemos un problema estructural de falta de autonomía, pues es responsabilidad nuestra, si asumimos en ese modelo, el desarrollo de la autonomía. ¿Qué herramientas le brindamos no solamente desde el punto de vista del acompañamiento, sino desde el punto de vista de cada vez hacerlo más autónomo? La diferencia entre los índices de deserción en Colombia en el sistema de educación superior, que están en el 48%, y la virtualidad no va más allá de los 10 puntos. 38% 48% más o menos, según los índices que están un poquito atrasados. ¿Y en virtualidad? En el sistema de educación superior en Colombia está en el 48% aproximadamente. Es decir, distinto sea virtual. de cada 100 colombianos que ingresan al sistema de educación superior en Colombia, 52 se gradúan. En los tiempos que establecen los modelos de medición, obviamente. En la virtualidad estamos hablando de índices que están alrededor del 55-57%, o sea que no hay una gran diferencia. Lo que pasa es que lo que planteamos es los volúmenes sí son diferenciados, particularmente el caso de sistemas. Hay muchos programas de ingeniería de sistemas en Colombia con acreditación de alta calidad que abren cohortes con 12, 13 estudiantes. Para el caso nuestro, nuestras cohortes son de 800, de 900 estudiantes. Entonces, los volúmenes tienen unas grandes diferencias. ¿Sí? Claro, si tú mides la deserción de una cohorte de 12, pues tienes que hacerlo porcentualmente, porque si lo haces por valores absolutos, pues claro, es astronómica y escandalosa la diferencia. Yo creo que este tema es un tema, digamos, medular, precisamente en el tema educativo, absolutamente medular. Hemos hablado ahorita, sobre todo particularmente, digamos, de esas condiciones, esas características por las cuales se genera la deserción. Yo creo que Claudio puso un punto interesante diciéndole por qué no podemos tener educación diferenciada, en el sentido de los seres humanos aprenden a tiempos distintos. Digamos que la virtualidad podría, digamos, facilitar esos tiempos distintos, pero igualmente es claro que la parte administrativa también iría corriendo en ese mismo sentido, y claramente el tema financiero estaría también impactado tanto para la institución como también para el individuo como tal. En esa reflexión creo que un tema importante y que creo que articula muy bien con esa reflexión es el tema también de la formación docente para este escenario. ¿Sí? Ese yo creo que también es un elemento fundamental, porque de hecho el docente del entorno virtual técnicamente tiene otras condiciones. ¿Sí? Otro perfil. Sí, posiblemente puede ser otro perfil, yo lo llamo condiciones, ¿sí? Para enfrentarse al reto de una educación virtual. Es decir, él no va a tratar, como bien decía Claudio y anotaba también Carolina, a replicar una forma de enseñar en el contexto virtual. No, en el contexto virtual se enseña de manera distinta. No se enseña. Sí, técnicamente no se enseña. Sí, no se enseña, ¿sí? Se habilita, digamos, un proceso de aprendizaje de manera diferente.
Entonces yo creo que también ese punto también puede pasar que haya mucha deserción también de los profesores, en el sentido de que los profesores abandonan también el proyecto diciéndole no me hallo, ¿sí? en este contexto. De pronto alguna reflexión sobre este tema de lo que hay ustedes visto en su práctica, que no solamente es el estudiante, sino que profesores también desertan de ese ejercicio. Sí. Claudio Camilo, efectivamente, nosotros hemos, con la experiencia que llevamos en temas de a distancia de toda la vida y de virtualidad de unos 10 años para acá, hemos encontrado que la formación de los docentes es fundamental, porque partimos casi que filosóficamente del hecho de que el docente no va a enseñar, el docente va a acompañar un proceso de aprendizaje. Y ese es un paradigma que también hay que movilizarle al docente. La estrategia que hemos encontrado es un programa de formación de docentes, se llama Formación de Formadores, y todo docente para que llegue a la UNAD tiene que desarrollar ese proceso de formación. Es un proceso ya institucionalizado. Y de acuerdo con los roles que desempeñe ese docente, pues hay un proceso de formación especial para él. Si solamente va a ser un tutor, un acompañante del estudiante, tiene un nivel, que es el nivel básico. Si va a ser diseñador de curso, pues es un nivel siguiente. Si va a ser diseñador de objetos virtuales de aprendizaje, o objetos virtuales de información, tiene otro proceso de formación. Entonces, efectivamente, no es suficiente con tener un nivel desde el punto de vista de calificación o de cualificación del docente en el aspecto disciplinar, el aspecto pedagógico, en el modelo de la virtualidad, el aspecto didáctico para el modelo de la virtualidad es fundamental. Y yo creo que nosotros hemos encontrado como unos mecanismos, unas estrategias para que antes de que el docente se vincule, tome conciencia de que lo que ha hecho hasta el momento en la universidad tradicional es importante, pero hay que dejarlo de lado. ¿Sí? Cambiar su... Exactamente, es un choque muy fuerte. Y efectivamente, lo que hacemos es unos procesos de entrevistas previas en donde le contamos al docente, le mostramos, y muchos allí dicen, hombre, me parece un reto importante. Son muy pocos los que dicen yo no quiero hacerlo. Yo creo que efectivamente allí también hay cambios, cada vez más amplitud mental en los docentes, en que hay que cambiar de programación de docencia. Bueno, tal vez para muchos, hablo particularmente en el campo de la ingeniería, hay más mente abierta, ¿sí? Entre otras cosas porque como los ingenieros no fuimos formados para la docencia, sino que fuimos aprendiendo por el camino, tenemos esa capacidad y creatividad para aprender nuevamente, desaprender y volver a aprender. Sí. Sí, respecto a este tema docente que decía Jamie, en la EAM pues nosotros también no tenemos todo un programa como el que tú mencionas, pero sí nosotros manejamos un diplomado en el cual nosotros tratamos de desarrollar esas competencias, que es prácticamente someter al docente al mismo ejercicio que va a hacer un estudiante dentro del aula. Entonces se hace todo ese ejercicio durante las mismas 10 semanas. Recuerdan que les comentaba que teníamos dividido en 10 semanas, entonces el docente hace un ejercicio en desarrollo de competencias en ambientes virtuales de aprendizaje, así se llama el diplomado como tal, y ahí pues se les enseña un poquito de cómo es todo el ejercicio que se trabaja dentro de nuestros ambientes. Entonces eso es lo que nosotros hacemos con ellos. A pesar de eso, sí pasa que hay excelentes docentes de manera presencial que hemos tenido, excelentes con evaluación de desempeño altísimas, llegan a virtualidad, hacen su proceso del diplomado porque es obligatorio. Un docente, si no ha pasado ese diplomado, no ha estado por el diplomado, no puede, no puede ser tutor de ambientes virtuales. Entonces es obligatorio, a pesar de que haga todo ese ejercicio, no les va bien.
les va muy mal en algunas ocasiones, y no es solamente uno o dos, sino son muchos docentes los que pues ellos mismos o desisten, o debido a la evaluación pues nos toca, digamos, retirarlos de alguna manera, pues porque no ha funcionado, no generan empatía. Es que cuando en el ejercicio presencial es muy fácil el movimiento de manos, el movimiento de allí para acá, el acercarse, tocar al estudiante, el hacer ciertas, que genera un tema de empatía. En ambientes virtuales también lo podemos hacer, pero pues hay otras estrategias para hacerlo. Hay otras estrategias para hacerlo, está la voz, otros movimientos, otras palabras que se utilizan, y pues hay docentes que no logran desarrollar esa empatía con los estudiantes, a pesar de que son muy buenos en la parte temática que tienen. Entonces eso sí sucede. Bueno, reflexión al respecto. Bueno, muy bien, pues tantas cosas que hay por decir en este tema, y pues necesariamente cada institución considero que ha llevado diferentes experiencias, diferentes contextos, y obviamente también en la universidad hemos tenido diferentes situaciones muy semejantes, muy disímiles, etc. Sin embargo, pues quería tal vez cerrar ya el tema del foro con una reflexión relacionada con el tema de la calidad, o más bien de lo que le exige un proceso de estudio virtual a un estudiante. En algún momento tuvimos una estudiante que y en la universidad pues los estudiantes pueden solicitar cambio de una modalidad a otra, incluso entre los mismos programas también, pero existe una normativa para ellos poderse pasar de la distancia a presencial o de presencial a distancia. Obviamente, siempre y cuando exista el programa a distancia equivalente, ellos simplemente hacen el traslado y continúan su proceso, porque así como lo llevan en la EAN, que tú comentabas, que son exactamente las mismas condiciones, las mismas competencias, no se puede cambiar nada porque se está formando al mismo profesional, ¿sí? Y en el momento en que salga al mercado él no va a salir, soy administrador de empresas a distancia o soy administrador de empresas presencial, eso no existe, ¿no? Entonces, hubo un caso de una estudiante que se pasó del programa de Relaciones Internacionales al programa de presencial, al programa a distancia. Y al final, cuando la chica se estuvo graduando, más o menos ella hizo este cambio a la altura del quinto, sexto semestre, por situaciones tal vez económicas o alguna situación particular, y en el momento de su graduación, el decano le hacía unas preguntas de consideración, de cuál había sido su experiencia en ese cambio, y la chica sencillamente respondió: en distancia sí me tocó leer, sí me tocó trabajar, sí me tocó aprender. Allá fue donde realmente yo me terminé formando como profesional en mi área. La reflexión que dejo es que realmente el proceso de educación a distancia, si nosotros logramos desarrollar de una manera adecuada esa autonomía, que creo que es el elemento que nos hace falta, pues la virtualidad va a ser la que domine realmente todo el proceso educativo, la presencialidad iría a desaparecer. Termino con esa reflexión. El foro, aquí cerramos el tema. Muchas gracias a todos por su participación, por sus opiniones, súper enriquecedor todo el tema. Y Sarita, te cedo la palabra. No, yo ya lo que veamos. Sí, yo sí quisiera, Okay, digamos, sí, antes de concluir, sí quisiera escuchar de ustedes el tema de la última pregunta que está planteada, y que son los modos. Ah, bueno, sí, no la quise hacer por tema, pero sí, pero yo creo que es una pregunta que es importante en la medida en que comienza, no sé, a cómo leerse desde las universidades, que son competencia, no son competencia, o sea, ¿qué es lo que pasa con ese fenómeno? O sea, el fenómeno nace por allá de las grandes universidades y dice: ¿sabes qué? Ahora te voy a sacar cursos para que tú aprendas
en línea, lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Gratis. Sí, y si después pagas, pues te doy un certificado, todo. ¿Sí? Eso creo que pone de por medio una tensión natural en el modelo virtual, comillas, llamarlo así, formal. ¿Sí? En el sentido de que universidades estaban ya posicionadas en ese ejercicio de formación. Llegan estos señores misteriosamente y aparecen y colocan una nueva forma, comillas, disruptiva. Es que por eso lo llamo yo aquí viendo un informe, un reporte que tienen aquí los señores del Boston Consulting Group que se llama Ventajas Adaptativas. Sí, es un reporte de hecho este es como de 2010, un reporte de 2010 del Boston Consulting Group que habla de las 3 R's de las estrategias adaptativas, de las 4 R's. Entonces, creo que estos señores de los MOOCs, creo que ponen un modelo adelante que pone en tensión necesariamente a todo el ejercicio que juiciosamente, sistemáticamente, estructuralmente y procedimentalmente han venido haciendo las universidades en el tema de educación virtual. Quisiera de pronto escuchar un poco qué posición tienen ustedes que están como universidades ya, digamos, institucionalizadas, formalizadas en el tema de estos desarrollos virtuales frente a esta, digamos, ya, yo creo que ya no llama tendencia, algo que ya ocurre, ¿sí? Y que las personas comienzan a tener en cuenta en su radar, ¿no? ¿Dónde está que sale? Bueno, Carolina Mejía. De hecho, nosotros en la Universidad de AN estamos en ese ejercicio también. Tenemos un repositorio donde hemos diseñado algunos MOOC, pero ¿cómo los estamos manejando? Un poco más informal, un tema más informal que la parte formal, quizá una parte complementaria a los programas, pero pues están abiertos. O sea, los que se han diseñado desde la Universidad de AN, la plataforma que se está creando para ello, pues son temas abiertos. Un poquito, nosotros pues somos universidad privada y un poco es como para motivar precisamente un tema como también de enganche hacia nuestros estudiantes, mostrando pues un poquito de lo que hacemos. Digamos, eso es lo que hacemos con esos MOOC. Una tentación. Sí. Sin embargo, pienso desde mi punto de vista que este tipo de estrategias pues tienen que ser también muy bien diseñadas. Hay muchos de estos MOOC que funcionan así, tú estás ahí, tienes todos los materiales, vas trabajando, vas haciendo una cantidad de ejercicios y al final como te certifican con un examen que quizá no están midiendo pues los aprendizajes como deben ser. Entonces sí creo que es una iniciativa bonita, interesante, que hay que seguir trabajando, que sí que en algún momento si se sigue trabajando se va a volver competencia, pero en este momento pienso que todavía necesita mucho más desarrollo, todavía no podemos garantizar una certificación pues con algunos cuantos materiales, a veces sin un acompañamiento directo, aunque hay una persona que está ahí que a veces te responde, en algunos de ellos, ¿no? Que te responde, digamos el ejercicio lo digo porque yo he trabajado algunos cuantos, pero pues no es un acompañamiento tan directo el que se tiene con el estudiante y no todo se está resolviendo y muchas cosas pues se están haciendo como se piensa o respondiendo pequeños cuestionarios de sí, no, y ya con eso se obtiene pues la competencia que se ha diseñado en ese material. Claudio Camilo, bueno, a nosotros nos encanta la democratización del conocimiento. Creo que especialmente en los países latinoamericanos, con unos índices de cobertura de la educación todavía supremamente bajos en relación con los países desarrollados, mientras más posibilidades tengan las personas y los ciudadanos de acceder a procesos de formación, muchísimo mejor. Significa que estaremos cerrando brechas en los procesos formativos, pero también en movilidad social. No hay ningún otro elemento, a pesar de que en Colombia es tan bajo, no hay ningún otro elemento que propicie más la movilidad social que la educación. Luego, no lo vemos como una competencia. De hecho, ya nosotros implementamos un sistema de universidad abierta, basado precisamente en MOOCs, en donde ofertamos cursos, los cursos de nuestros programas formales, donde los estudiantes pueden decidir hasta dónde llegar.
para muchas comunidades académicas es casi que pecaminoso reconocer saberes o aprendizajes de programas técnicos laborales o educación para el trabajo y el desarrollo humano como procesos previos válidos para la educación superior. Para nosotros no, son saberes valiosos y hay que reconocerlos. Entonces, cualquier proceso de formación que desarrolle competencias en una persona es válido, sin importar en qué ambiente o en qué modalidad lo haya desarrollado. Eso para nosotros, repito, es democratizar el conocimiento y hay más herramientas y vendrán más. Y yo creo que si hablamos, no deberíamos hablar de amenazas para las instituciones de educación, deberíamos hablar de oportunidades, ¿sí? Repito, nosotros todavía estamos en unos índices de cobertura de la educación superior supremamente bajos, no llegamos al 44%, incluyendo todo el SENA, que es la mitad. El SENA significa la mitad de la población estudiantil del sistema público. Entonces, estamos aún lejos de hacerlo. Yo creería que los MOOC pueden ser una puerta de entrada, un motivante para aquellos estudiantes que aún no se han decidido por ir al sistema de educación superior. ¿Sí? Porque pueden entender que existe la oportunidad y que ellos han tenido la capacidad para hacerlo y que pueden continuar en los procesos de formación a ritmos diferenciados, repito, no necesariamente con los estándares y los paradigmas que nosotros manejamos en la universidad tradicional. Entonces, como universidad virtual, como universidad abierta, lo vemos más como una oportunidad que como una amenaza. Muy interesante. Yo creo que estas reflexiones que hemos escuchado hoy, creo que ponen un punto importante en el escenario de lo que pasa hoy en la educación virtual. Yo creo que con lo que también vayamos a mirar, lo que vayamos a encontrar en la encuesta, que ojalá nos ayuden porque creo que les va a ser también a ustedes también muy útil para sus efectos allá internamente, pues que una entidad como nosotros, así es que es independiente, neutral, sin ningún tipo de sesgos, pues está sacando una información de las personas en general, ¿sí? Estos son muestras aleatorias, gigantes. De hecho, el último reportera que tenemos, la lanzamos hace 2 días, ¿no? Sí, Ayer la lanzamos ayer, ¿no? Sí, ayer ya tenemos 58 personas ya, o sea, ya avanza rápido. Ha sido buena la convocatoria. Yo la disperso mañana y nosotros tenemos 1.800 docentes, esperemos que... Ay, sí. Claro, por lo menos el 20% de... Claro, y con eso también suma. Y ayúdanos también un empujoncito con todos los de redes. No, perfecto, la voy a poner en el grupo de redes. Claro, que son Sí, El tema, yo creo que con estos dos participantes pesos pesados, tanto Lean como la UNA, sí, que tienen, digamos, todo un diseño de educación virtual, creo que nos da un interesante sabor para saber efectivamente, igualmente los de la Universidad Militar, que efectivamente algo está pasando. O sea, no es algo que ¿cómo se llama?, que podemos pasar desapercibido en la formación, digamos, a nivel universitario o a nivel inclusive de formación inicial básica, primaria y secundaria. En el escenario está de que la transformación poco a poco se va dando, y como decía Claudia y reiteraba Carolina, la autonomía del ser humano como esencia fundamental de la transformación es lo que, digamos, es el switch que canaliza la cosa, ¿sí? Entonces creo que ahí hay como muchos elementos planteados, tanto desde el punto de vista tecnológico, la formación del docente. O sea, pues, cuando hablamos ahora, vimos el tema de la deserción del docente, porque es que parece mentira, pero eso también se da. O sea, es increíble que no solamente es el estudiante, es el docente también deserta porque no es capaz de superar el impacto, el reto realmente que eso conlleva, y lo digo también por experiencia propia, es un reto realmente esa transformación. Creo que los elementos que se han planteado han sido valiosos, les agradecemos infinitamente, primero su tiempo, segundo su disposición para compartir, que creo que es lo más valioso para compartir, digamos, este ejercicio también con nuestros lectores. Entonces, y agradecerle también a Jorge por la invitación. Entonces, para que Jorge cierre. Bueno, igual, muchas gracias a todos, ha sido
un escenario pues, muy enriquecedor absolutamente para todos y pues creo que nos merecemos todos un aplauso. Sí, claro que sí.